Abril de 2025. Por primera vez en la historia, BYD supera a Tesla en matriculaciones mensuales de eléctricos puros en Europa. 7,231 coches contra 7,165. Una diferencia de apenas 66 unidades, según los datos de Yato Dynamics, pero suficiente para romper una hegemonía que parecía intocable. Retrocedamos solo 3 años. En 2022, BYD acababa de aterrizar en el continente en el Salón del Automóvil de París. Una marca casi desconocida para el comprador europeo, mientras Tesla era sinónimo absoluto de la palabra eléctrico. Las consecuencias no tardaron en acumularse. En julio de 2025, las matriculaciones de BYD en Europa se dispararon un 225% interanual, mientras las de Tesla cayeron un 40%. La utilidad trimestral de Tesla se desplomó un 71%, y frente a sus concesionarios europeos empezaron las protestas del movimiento Tesla Takedown. Llevo 2 años defendiendo el coche eléctrico y siguiendo cada cifra de esta carrera, y hay una pregunta que no me suelta. ¿Perdió Tesla o la industria por fin empezó a funcionar como debía desde el principio? Antes de que termine este vídeo le voy a mostrar qué hay realmente detrás de este vuelco, y por qué, si usted está pensando en su próximo coche, esto podría ser la mejor noticia en años. Deténgase un segundo en esa cifra, 66 coches. En un mercado donde se venden decenas de miles de unidades al mes, ese margen es casi ridículo. Podría ser ruido estadístico, un mes bueno para una marca y uno flojo para la otra, nada que merezca titulares. Y sin embargo, ahí estaba, en las tablas de Yato Dynamics, BYD por encima de Tesla, mes cerrado, dato verificado. No fue una promesa, ni una proyección de analista. Fue un hecho consumado, con fecha exacta y fuente pública, algo que hasta hace poco parecía perteneciente al terreno de la ciencia ficción automotriz. Porque en 2022 la comparación ni siquiera tenía sentido. BYD llegaba a Europa con un catálogo reducido, sin red de concesionarios consolidada, sin reconocimiento de marca fuera de China. Tesla, en cambio, llevaba años siendo la referencia obligada. Si alguien pensaba en comprar un eléctrico, pensaba en un Model 3 o un Model Y. Punto. La distancia entre ambas marcas no se medía en unidades vendidas, se medía en percepción cultural. Que hoy, apenas 30 y tantos meses después, hablemos de un empate técnico en matriculaciones mensuales, dice más sobre la velocidad de este mercado que cualquier análisis financiero. Yo llevo siguiendo esta carrera no como una guerra de egos entre fabricantes, sino como termómetro de salud de toda la industria eléctrica. Y ahí está lo que de verdad me importa contarle. Cuando dos marcas compiten cabeza a cabeza por matriculaciones mensuales, el que gana de verdad es usted, el comprador. Precios que bajan, modelos que se multiplican, presión constante sobre la calidad. Eso es lo que un mercado sano hace, y por primera vez en años, el mercado europeo del eléctrico empieza a parecerse a eso. Pero el contexto detrás de ese cruce de cifras es incómodo. Mientras BYD crecía un 225% en julio, Tesla no solo perdía terreno en matriculaciones, su utilidad trimestral caía un 71% y frente a sus tiendas en Europa aparecían pancartas, protestas, gente que ya no quería asociarse con la marca. Algo estaba pasando ahí que no se explica solo con producto o con precio. Y eso, precisamente, es lo que vamos a desarmar pieza por pieza en este vídeo. Por ahora quédese con la pregunta incómoda. ¿Esos 66 coches de ventaja en abril de 2025 fueron una casualidad estadística, un empate pasajero que se corrige al mes siguiente, o el primer síntoma visible de un desplazamiento que ya no tiene vuelta atrás? Porque hace apenas un año, casi nadie en la industria habría apostado un centavo a que esto ocurriera. Y ese escepticismo, como vamos a ver, tenía razones muy concretas para existir. En 2022, cuando BYD subió a la tarima del Salón de París y anunció su desembarco en Europa, casi nadie levantó una ceja. Para el público medio, coche eléctrico era sinónimo de una sola palabra: Tesla. 10 años construyendo esa asociación mental no se borran con un stand y un comunicado de prensa. Yo mismo, siguiendo esto de cerca, entendía la reacción. La marca china llegaba sin historia en el continente, sin ese aura de innovación que Tesla se había ganado a pulso desde el Model S. Había algo más debajo del escepticismo, y hay que decirlo sin rodeos: la desconfianza hacia lo hecho en China. Décadas asociando ese origen con copias baratas y controles de calidad dudosos pesaban en la cabeza del comprador europeo antes incluso de que pisara un concesionario. No era solo prejuicio gratuito, era memoria reciente de otras industrias trasladadas sin filtro al sector del automóvil.
Y esa memoria se convirtió en el primer muro que BY tuvo que derribar, uno mucho más difícil de vencer que cualquier ficha técnica. Luego llegó la acusación que de verdad definió el relato oficial: dumping. El 13 de septiembre de 2023, Ursula von der Leyen anunció una investigación sobre las subvenciones chinas a los eléctricos, formalizada el 4 de octubre de ese mismo año. La lectura dominante en Bruselas y en buena parte de la prensa era sencilla. BY no ganaba mercado por mejor ingeniería, ganaba porque el Estado chino le regalaba el margen. Una acusación cómoda, porque evita revisar quién domina realmente la tecnología. El 30 de octubre de 2024, esa investigación se tradujo en cifras concretas. La Unión Europea impuso aranceles compensatorios definitivos, 17% adicional para BYD, 35,3% para SAIC. El mensaje político era claro: frenar la entrada masiva de coches chinos baratos. Pero, ¿sabes qué me hizo dudar de la versión simple del solo es dumping? Que la propia Tesla, exportando desde su Gigafactory de Shanghái, también quedó sujeta a un arancel, del 7,8%. Si el problema fuera puramente subvenciones estatales chinas, ¿por qué Tesla pagaba la misma factura? Aquí es donde, por mi parte, empiezo a discrepar del relato de solo es precio barato. BYD no compra sus baterías a un tercero para ensamblarlas, como hacen muchos fabricantes tradicionales. Las fabrica dentro de casa, junto con buena parte de sus propios semiconductores. Esa integración vertical no es un truco contable para maquillar costes con subsidios. Es control directo sobre la cadena de suministro más cara y más crítica de todo coche eléctrico. Eso no se subvenciona con un decreto, se construye con años de fábricas propias funcionando de verdad. Y luego está la escala, que por sí sola desmonta buena parte del escepticismo inicial. En 2024, BYD entregó 4,27 millones de vehículos, eléctricos e híbridos enchufables combinados, un salto del 29% en un solo año. De esos, 1,76 millones fueron 100% eléctricos, contra 1,79 millones de Tesla. La diferencia entre ambas cifras de B e V puras era, en ese momento, casi insignificante. Nadie levanta una fábrica capaz de esos volúmenes solo con dinero público regalado. Eso se construye con procesos industriales sólidos. El 31 de octubre de 2024, CNBC confirmó algo que hasta entonces sonaba casi a ciencia ficción. Por primera vez en la historia, las ventas trimestrales de BYD superaron a las de Tesla a nivel global. No fue un mes atípico, ni un mercado local aislado. Fue el trimestre completo de la compañía más grande del planeta en coches eléctricos, superado por un fabricante que 2 años antes apenas tenía nombre fuera de China. La base industrial ya estaba ahí, funcionando, mucho antes de que Occidente se diera por enterado. Y esa es, precisamente, la pregunta que me persigue en este punto de la historia. Si BYD ya tenía fábricas propias de baterías, semiconductores integrados y una escala de producción que rivalizaba con Tesla a finales de 2024, ¿por qué el mercado tardó tanto en darse cuenta? ¿Por qué hicieron falta un arancel, una investigación y un titular de CNBC para empezar a mirar los números en serio? Porque lo que viene ahora ya no se mide en percepciones ni en aranceles regionales, se mide en cifras globales que, a partir de aquí, ya no se pueden ignorar. Hasta ahora hemos hablado de Europa, pero en este punto de la historia, el marcador deja de ser un asunto regional. Lo que empezó como un mes puntual en las carreteras europeas se convierte, casi al mismo tiempo, en un cambio de posiciones a escala mundial. Y esto, para mí, es donde la historia deja de ser anécdota y se vuelve tectónica. No estamos viendo a un retador ganar una batalla local, estamos viendo a una empresa reescribir su posición frente al gigante que definió la categoría entera. El primer dato que me paró en seco fue el de los ingresos anuales. En 2024, BYD cerró el año con una facturación global de 777,000 millones de yuanes, algo así como 107,000 millones de dólares. Tesla, en el mismo periodo, reportó 97,700 millones. Por primera vez en la historia de ambas compañías, el fabricante chino superó a Tesla en ingresos totales. No hablamos de una startup emergente compitiendo con un gigante. Hablamos de dos corporaciones que ahora juegan en la misma liga de facturación. La primera grieta ya se había visto meses antes, el 31 de octubre de 2024, cuando CNBC confirmó que en el cuarto trimestre las ventas de BYD superaron a las de Tesla por primera vez en la historia. Pero aquí hay un matiz honesto que quiero dejar claro.
De los 4,27 millones de vehículos que BYD entregó en 2024, solo 1,76 millones eran eléctricos puros. Tesla, con 1,79 millones de BEV, seguía ligeramente por delante en la categoría que realmente importa. BYD ganaba el volumen total gracias a los híbridos, no todavía la corona eléctrica. Esa corona cayó un año después. En 2025, las ventas globales de vehículos eléctricos puros de BYD alcanzaron 2,256,714 unidades, un crecimiento del 27,86% interanual, superando por primera vez la cifra anual de Tesla en esa misma categoría. Ahí es donde, por mi opinión, la conversación cambia de tono. Ya no es una empresa china alcanzando a la referencia occidental en volumen mixto. Es la referencia occidental perdiendo terreno en el terreno que ella misma inventó como categoría de masas. Y aquí quiero que pienses en tu propio bolsillo un segundo. En mayo de 2025, BYD lanzó en Europa el Dolphin Surf, una versión europea del Seagull chino, con un precio de entrada de entre 19,990 y 22,990 euros en Alemania. Eso no es un detalle técnico, es un cambio de categoría entera. Por primera vez, un eléctrico decente y con marca reconocible cuesta lo mismo que un utilitario de combustión de gama media. Esa cifra es, para mí, el verdadero titular de todo este acto. Porque lo que hace el Dolphin Surf no es robarle clientes a Tesla directamente. Tesla nunca compitió en ese segmento de precio. Lo que hace es abrir la puerta del coche eléctrico a alguien que jamás se planteó pagar 40,000 o 50,000 euros por uno. Y eso, multiplicado por decenas de miles de compradores nuevos que antes ni siquiera consideraban la opción eléctrica, es lo que empuja los números globales de BY de hacia arriba con esa velocidad que estamos viendo en las cifras. Detrás de esa velocidad hay una estructura que no se improvisa en 2 años. Para 2024, BYD ya operaba en 19 países europeos con alrededor de 250 puntos de venta, una red construida deliberadamente bajo la dirección de Stella Li, presidenta de BYD Europa. Y el propio fundador, Wang Chuanfu, describió 2024 en el informe anual de la compañía como un periodo de desarrollo acelerado. No son palabras vacías de relaciones públicas. Los ingresos, las entregas y el precio de entrada al mercado las respaldan una a una. Así que cuando alguien te diga que lo de abril de 2025 fue un episodio aislado, un mes raro en un mercado raro, la respuesta honesta es que no. Es la punta visible de un movimiento que ya se estaba produciendo en la contabilidad global de ambas empresas, en su cadena de entregas, en el precio al que cada una decide entrar a competir. Europa fue donde lo vimos primero. El mundo es donde ya estaba pasando. Y aquí es donde la pregunta empieza a incomodar de verdad. Si BYD no solo gana en Europa, sino que gana en ingresos globales y en ventas globales de eléctricos puros, entonces el problema de Tesla ya no puede explicarse solo por un mercado difícil o una campaña de marketing floja de la competencia. Algo se está moviendo puertas adentro de Tesla mientras todo esto ocurre fuera. Y esa parte de la historia, la que explica por qué la propia Tesla se estaba desangrando, al mismo tiempo que BY descalaba, es la que viene ahora. Aquí es donde la historia deja de ser bonita y empieza a doler. Porque mientras BYD subía, Tesla no solo perdía terreno, se desplomaba. En enero y febrero de 2025, las matriculaciones de Tesla en la Unión Europea cayeron un 49% interanual, hasta apenas 19,046 unidades. En Alemania, ese mismo enero, el desplome fue del 59%, en Francia del 63%, y en abril, en Reino Unido, las ventas se hundieron un 62%. Esto ya no es una curva que se aplana, es una caída libre, y a mí, como usuario de eléctricos, me costó creer que fuera solo cuestión de competencia. Porque en paralelo pasaba algo que no tenía nada que ver con baterías ni con precios. Elon Musk gastó unos 300 millones de dólares en la reelección de Donald Trump y se puso al frente del DOGE, la iniciativa para recortar agencias federales estadounidenses. En Alemania, además, apoyó públicamente Alternativa para Alemania antes de las elecciones parlamentarias. No fue un gesto discreto de fondo, fue una postura política visible, sostenida, y con el nombre de Tesla pegado a ella en cada titular. El 20 de enero de 2025, durante la investidura de Trump, Musk hizo un gesto que varios críticos compararon con un saludo nazi. A partir de ahí todo se aceleró. Nació el movimiento Tesla Takedown, con protestas en más de 230 puntos del mundo, incluyendo Londres, Manchester y La Haya.
Y la cosa no se quedó en pancartas. Hubo un presunto incendio provocado en un concesionario francés, pintadas con simbología nazi en un salón de La Haya, y la palabra Heil proyectada sobre la fachada de la Gigafactory alemana. Esto ya no era marketing negativo, era rechazo social, en la calle, contra el logo de la marca. Ahora bien, seamos honestos. Los propios análisis del sector no dicen que esto explique todo por sí solo. Por lo visto, las protestas y el rechazo a Musk son un factor entre varios, junto con una gama de modelos que empezaba a sentirse un poco estancada y con una competencia china cada vez más agresiva. No es que Tesla cayera solo por política, pero tampoco se puede fingir que la política no pesó. Y el resultado se nota en los números duros de la empresa, no solo en las calles. En el primer trimestre de 2025, el beneficio neto de Tesla cayó un 71% interanual hasta 409 millones de dólares. El beneficio operativo se hundió un 66% hasta 400 millones. En el segundo trimestre, los ingresos bajaron un 12% hasta 22,500 millones. Para mí, que vine a hacer con Tesla la idea misma de que un eléctrico podía ser deseable, ver esa sangría interna es incómodo. No es la competencia externa la que más duele aquí, es la fractura desde dentro. Y aquí viene la parte que complica el relato de China hace trampa. El 30 de octubre de 2024, la UE impuso aranceles compensatorios definitivos a los eléctricos chinos. 17% para BYD, 35,3% para SAIC, sobre una base del 10%. Pero Tesla, como exportadora desde su Gigafactory de Shanghái, también paga arancel. Se le fijó una tasa individual, rebajada de un 20,8% propuesto a un 9%, y luego a un 7,8%. Tesla incluso demandó a la UE a través de su filial china para impugnar esos aranceles. Así que la frontera entre marca occidental limpia y fabricante chino subvencionado se vuelve mucho menos clara cuando la propia Tesla figura en la lista de exportadoras chinas grabadas. Pero tampoco quiero venderte a BY de como el bando impecable, porque no lo es. En mayo de 2025, la Fiscalía brasileña demandó a BYD y a sus subcontratistas Xinjiang y Tecmonta por condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud en la construcción de su planta en Bahía. En diciembre de 2024, la policía había rescatado a 163 trabajadores chinos de un contratista y a otros 57 de otro. Y en abril de 2026, el Ministerio de Trabajo de Brasil incluyó formalmente a BYD en el registro de empleadores con condiciones análogas a la esclavitud. Eso no se borra con un buen precio de entrada de 20,000 euros. Así que mírenlo de frente conmigo. Por un lado, una marca acusada de subvenciones estatales y de mano de obra en condiciones inhumanas en sus obras fuera de China. Por el otro, una marca hundida por la toxicidad política de su propio fundador, con protestas, vandalismo y beneficios cayendo en picado. Ninguna de las dos sale de este tramo con las manos limpias. Y entonces me pregunto, y te lo dejo a ti también, si ambas tienen una mancha real, subsidios y trabajo forzado de un lado, toxicidad política y caída libre del otro. ¿De qué lado está realmente la verdad del mercado? Porque lo que viene ahora no se decide en un concesionario ni en una cuenta de resultados. Se decide en las reglas que empiezan a escribir los reguladores. Cuando el reloj marca enero de 2026, la Unión Europea cambia las reglas del juego por completo. Desaparecen las tarifas fijas que había impuesto en octubre de 2024. Ese 17% para BYD, ese 7,8% que la propia Tesla pagaba como exportadora desde Shanghái. Y en su lugar entra un mecanismo de precio mínimo, negociado marca por marca. Ya no se trata de castigar con un arancel plano, sino de fijar un piso por debajo del cual nadie puede vender. A mí esto me parece la señal más clara de que Bruselas dejó de tratar esto como una guerra comercial y empezó a tratarlo como un mercado que hay que ordenar, no bloquear. Mientras tanto, BYD sigue construyendo algo que ningún fabricante chino había hecho antes en suelo europeo. Una fábrica propia, en Szeged, Hungría. No es un almacén ni un centro de ensamblaje simbólico. Es su primera planta automotriz fuera de Asia. El arranque de producción en serie se ha ido retrasando. Para mediados de 2026 ya apunta al cuarto trimestre. Y durante meses circuló la idea de que la prioridad se movía hacia una planta en Turquía. Pero en junio de 2026, ese proyecto turco queda en pausa y Hungría vuelve a ser la apuesta principal. Fabricar dentro de la Unión cambia todo. Menos aranceles, menos logística, más cercanía al comprador europeo.
Y Tesla no se queda quieta viendo cómo le arrebatan terreno. Desde enero de 2025, la Gigafactory de Berlín-Brandeburgo ya produce el Model Y renovado, apodado Juniper, y en marzo llegan las primeras entregas a clientes. El 2 de abril de ese mismo año sale de esa fábrica el Model Y número 500.000, apenas 3 años después de haber abierto la planta. Es una cifra que, honestamente, me impresiona. No es la fábrica de una empresa que se está rindiendo, es la fábrica de una empresa que sigue produciendo a toda máquina mientras pierde terreno en las calles de Múnich y París. La respuesta de Tesla no se limita a renovar un modelo. En junio de 2025 lanza su servicio de robotaxis en Austin, con conductores de seguridad todavía dentro del vehículo, y meses después lo amplía a Dallas y Houston. Es la apuesta a largo plazo de Elon Musk. No competir solo por precio en Europa, sino abrir un frente completamente distinto en Estados Unidos. Uno que promete redefinir qué es un coche eléctrico. Y ese mismo año, los accionistas de Tesla aprueban para Musk un paquete de compensación de hasta $1 billón, condicionado a que la capitalización de la empresa llegue a 8,5 billones. Es una cifra tan enorme que suena a ciencia ficción. Y por ahora sigue siendo justamente eso, un objetivo hipotético, no un hecho consumado. Y aquí viene el giro que, para mí, es el más revelador de todo el acto. En el primer trimestre de 2026, las ventas de Tesla en Europa crecen casi un 45% interanual, después de 2 años seguidos de caída. Los datos no explican con precisión qué provoca ese repunte, si es el Model Y renovado, si es que la tormenta política alrededor de Musk empieza a calmarse, o simplemente que el mercado se estabiliza. Pero el número está ahí, y es innegable. Por lo visto, incluso en su peor momento, Tesla nunca dejó de tener con qué pelear. Fíjate en lo que está pasando en paralelo. BY de levantando una fábrica en Hungría para producir más cerca de ti, y Tesla renovando su modelo más vendido, abriendo robotaxis y prometiendo capitalizaciones billonarias. Ninguna de las dos empresas se está quedando quieta esperando a ver qué hace la otra. Al contrario, cada golpe recibido parece convertirse en combustible para el siguiente movimiento. Por mi parte, creo que esto es justo lo que un mercado sano debería hacer. Obligar a los dos jugadores más grandes a mejorar al mismo tiempo, no dejar que uno se relaje mientras el otro colapsa. Y aquí es donde me detengo, porque hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. Si BY sigue construyendo plantas y bajando precios, y Tesla sigue renovando modelos, lanzando robotaxis y prometiendo capitalizaciones históricas, entonces esta carrera no tiene un solo ganador evidente. Las dos compañías están invirtiendo, produciendo, innovando más rápido que nunca. Entonces la pregunta que queda flotando es esta: si ambas están ganando terreno al mismo tiempo, ¿quién se está quedando, en realidad, con el mayor beneficio de todo este choque? En 2008, Warren Buffett hizo algo que sonaba a locura. Puso $230 millones en una fabricante china de baterías que casi nadie conocía fuera de Shenzhen, BYD. 17 años después, en 2025, Berkshire Hathaway se retiró por completo de esas acciones. Y aquí está lo que me parece precioso de esta historia. No salió porque perdiera la fe, salió porque la tesis ya se había cumplido. El valor de aquel paquete había crecido casi un 3.890%. Buffett no apostó a un ganador cualquiera, apostó a que los coches eléctricos podían escalar de verdad, y BYD acaba de demostrarlo con cifras que ya no dejan lugar a dudas. Por ahí es donde toda esta historia se cierra sola. BYD terminó 2024 con una facturación global de 777,000 millones de yuanes, superando por primera vez los 97,700 millones de dólares de Tesla. En 2025 volvió a hacerlo con las ventas de eléctricos puros, 2,26 millones de unidades frente al total anual de Tesla. Son los mismos números que hace 3 años parecían ciencia ficción para una marca que en 2022 apenas ponía un pie en un salón de París. El apostador de 2008 tenía razón antes que nadie. Ese es el hecho, y por eso mismo me sigue pareciendo fascinante. Pero seamos justos con la cronología, porque aquí es fácil simplificar de más. En abril de 2025, BYD superó a Tesla por primera vez en matriculaciones mensuales de eléctricos en Europa, 7,231 frente a 7,165, según Yato Dynamics. Sin embargo, al cerrar el año completo, Tesla seguía por delante en volumen absoluto, 238,656 matriculaciones frente a las 187,657 de BYD.
La diferencia real no está en quién vendió más en 2025. Está en la dirección. Tesla cayendo un 26,9%, BID creciendo un 268,6%. Esa curva es la que de verdad importa, no la foto de un solo mes. Y esa curva tiene un precio político detrás, no solo industrial. La actividad de Elon Musk junto a Trump, su paso por el Dodge, su apoyo a la AfD en Alemania, coincidieron con caídas de hasta el 59% en Alemania y el 63% en Francia, y con protestas y actos de vandalismo frente a concesionarios en más de 230 puntos del mundo. Al mismo tiempo, la Unión Europea imponía aranceles del 17% a BYD en octubre de 2024, mientras la propia Tesla, como exportadora desde Shanghái, pagaba su propio arancel del 7,8%. Nadie salió gratis de esta partida, ni siquiera el jugador que parecía dominarla. Lo que de verdad me entusiasma es lo que pasó después, porque ninguna de las dos empresas se quedó quieta lamiéndose las heridas. Desde enero de 2026, la UE sustituyó los aranceles por un sistema de precios mínimos negociados. BYD sigue levantando su primera fábrica propia en Europa, en Hungría. Tesla renovó el Model Y con la versión Juniper. Lanzó su servicio de robotaxis en Austin. Aprobó un paquete de compensación para más de hasta $1 billón. Y en el primer trimestre de 2026 sus ventas en Europa repuntaron casi un 45%. Eso no es la historia de un funeral, es la historia de dos empresas obligadas a mejorar por miedo a perder. Y ahí, por fin, entiendo por qué esta guerra de dos marcas nunca fue una guerra de dos marcas. Fue la prueba de que el mercado del coche eléctrico dejó de ser una apuesta de fe y se convirtió en un mercado adulto, con reglas, con competencia real, con un modelo de 19,990 euros disputándole terreno a los buques insignia. Ganó BYD un asalto, ganó Tesla otro. Pero, por mi parte, quien gana de verdad es cualquiera que estaba esperando el momento en que un eléctrico dejara de ser un lujo ideológico y empezara a ser, simplemente, una compra razonable. Así que se lo pregunto de verdad, no como cierre de guión, sino como pregunta honesta. Si hace 2 años un coche eléctrico significaba una sola marca, una sola apuesta, y hoy significa una carrera abierta donde el precio baja, la calidad sube y la reputación se paga cara, ¿usted ya se habría cambiado o sigue esperando a ver a quién elige el mercado en la próxima vuelta? Por mi parte, creo que vale la pena seguir de cerca este tema y empezar a mirarlo en serio. Sea cual sea la marca que finalmente elija, la competencia entre BYD y Tesla ya bajó el precio de entrada. Ya obligó a las dos a mejorar el producto, y todo indica que la próxima ronda va a ser todavía más disputada. Usted es quien decide de qué lado quiere estar cuando llegue. Cuénteme en los comentarios qué elegiría hoy mismo.